Prepárate para una inmersión en un misterio que te dejará helado, los asesinatos de Villisca. Un caso escalofriante, sin duda. Imagina un pueblo tranquilo en Iowa, 1912. Sí. La familia Moore, un pilar de la comunidad, duerme plácidamente en su hogar. Ah, Dos niños invitadas a una pijamada comparten risas y sueños bajo el mismo techo. una noche de verano. Una noche de verano aparentemente normal, Sí. hasta que la oscuridad se apodera de todo, literalmente. Es un caso que ha fascinado y atormentado a investigadores durante más de un siglo. ¡Wow! 8 personas asesinadas brutalmente con un hacha mientras dormían. Y lo que es más escalofriante, Dime, cada espejo de la casa fue cubierto por el asesino. ¿es cierto? Un ritual macabro. Un intento de ocultar su propia imagen o la de las víctimas. Nuestra fuente principal para esta inmersión es un artículo de la Wikipedia en español. Entiendo. A través de él vamos a desentrañar los detalles de este caso, Ajá. examinando las víctimas, la escena del crimen y la larga lista de sospechosos. Lograremos arrojar algo de luz sobre esta tragedia. Empecemos por conocer a las víctimas. La familia Moore Yesaya, el padre, un hombre de negocios respetado, Sarah, la madre dedicada al hogar, y a sus 4 hijos, Herman, Catherine Boyd y el pequeño Paul. Una familia normal, integrada en la comunidad, con sueños y aspiraciones. Exacto. De pronto todo se apaga. Una tragedia. Oh, Y la escena del crimen descrita en la Wikipedia es realmente espeluznante. Los cuerpos descubiertos por la vecina Mary Peckham yacen en sus camas golpeados con saña. brutal. El arma homicida, un hacha, pertenecía a Josiah. Apuntaría esto a un crimen pasional, un arrebato de ira dentro del propio hogar. O quizás un acto premeditado, cuidadosamente planeado. Es posible. Recordemos que el asesino no solo mató a sangre fría, sino que también se tomó el tiempo de cubrir todos los espejos. Sí, cierto. Esto nos habla de una mente calculadora, alguien que no quería dejar rastros o tal vez buscaba algo más. Algo que escapa a la lógica. Y hay un detalle que me pone los pelos de punta. Lena Stillinger, la mayor de las niñas, fue encontrada en una posición diferente a las demás víctimas, Sí, con una herida defensiva en el brazo. interesante. La Wikipedia sugiere que pudo haber estado despierta y haber intentado luchar contra su atacante. Es posible. ¿Fue Lena un objetivo específico del asesino o simplemente tuvo la mala suerte de despertarse en el momento equivocado? Es una imagen desgarradora. Imaginemos el terror de esa niña enfrentándose a un asesino en la oscuridad. ¿Qué vio Lena? ¿Reconoció al asesino? ¿Podría ser la clave para resolver este rompecabezas? Tal vez. La investigación policial, como era de esperar, se centró en encontrar al culpable. Claro. Y la Wikipedia nos presenta una serie de sospechosos, Ajá. cada uno con sus propios secretos y posibles motivos. Veamos. Tenemos a Andrew Sawyer, Sí. un trabajador itinerante que llegó a Creston, Ajá. a kilómetros de Villisca la mañana después de los asesinatos. Idea. Actuaba de forma sospechosa, con la ropa manchada de barro, Vaya. y mostraba un interés inusual en el caso. Ah, sí, hablando de él con otros trabajadores. Ya. Pero si Sawyer estaba en Creston, ¿cómo pudo haber estado en Villisca la noche del crimen? Buena pregunta. ¿Era simplemente un hombre nervioso con una fascinación morbosa por la tragedia? ¿O ocultaba algo más siniestro? Su coartada fue verificada por el sheriff, lo que aparentemente lo descarta como sospechoso. Entonces, Pero el misterio continúa. ya veo. Y el siguiente personaje que entra en escena es aún más inquietante. ¿Quién? El reverendo George Kelly. Un predicador itinerante ¿Sí? que casualmente estuvo en Villisca la noche de los asesinatos, Ajá. participó en un evento infantil al que asistieron los Moores Cierto. y al día siguiente desapareció sin dejar rastro. Curioso. ¿Simple coincidencia o un intento de huir de la escena del crimen? La Wikipedia señala que Kelly tenía un historial de comportamiento extraño De verdad. y que incluso había rumores de que podía ser un pedófilo. Vaya. Su repentina partida y su inestabilidad mental lo convirtieron en un sospechoso principal. Y aquí es donde la historia da un giro digno de una novela negra. Aparece en escena Frank F. Jones, un poderoso senador estatal y antiguo empleador de Josiah Moore. Interesante. Se dice que Jones guardaba rencor a Moore, quien había dejado su empresa para abrir su propio negocio, llevándose clientes e incluso, según algunos rumores, la atención de su propia hija. La sombra de la venganza se cierne sobre Jones. Ya veo. Habría llegado tan lejos como para ordenar el asesinato de toda una familia para saciar su sed de revancha. Es posible. La información de la Wikipedia, sin embargo, nos advierte de que no existen pruebas concluyentes que vinculen a Jones con el crimen. Entiendo. Si bien la falta de pruebas contra Jones es un obstáculo,
Su posible móvil nos lleva a una línea de investigación fascinante. ¿A qué te refieres? ¿Podría haber alguien más con un motivo personal para atacar a la familia Moore? Es interesante lo que dices. ¿A quién más podría haber afectado la muerte de Josía? La Wikipedia menciona a Sam Moyer, cuñado de Josía, que supuestamente lo había amenazado de muerte en varias ocasiones. Exacto. Sin embargo, según la información que tenemos, Moyer tenía una coartada sólida para la noche de los asesinatos. A pesar de las amenazas, parece que no pudo haber estado en Villisca en el momento del crimen. Entonces, si descartamos a Zoe por su coartada y dejamos a Johnson Moyer en un área gris, ¿hacia dónde nos dirigimos? La Wikipedia también menciona otros sospechosos, pero con un perfil muy diferente. Así es, hasta ahora hemos explorado la posibilidad de un crimen con motivaciones personales, ya sea venganza o un arrebato de ira, pero hay otros sospechosos que nos llevan a un terreno mucho más oscuro, el de los asesinos en serie. Asesinos en serie. La verdad es que no había pensado en esa posibilidad. ¿Qué nos dice la Wikipedia sobre ellos? 2 nombres destacan en este grupo: William Blackie Mansfield y Henry Lee Moore. Ambos fueron condenados por asesinar a sus propias familias con un hacha. Espera, los dos usaron hachas. Eso es una coincidencia escalofriante. Precisamente, y lo que es aún más perturbador es que ambos crímenes ocurrieron en un periodo de tiempo relativamente cercano a los asesinatos de Villisca. La Wikipedia apunta a que Mansfield asesinó a su familia 2 años después de la tragedia en Iowa. ¿Y qué hay de Henry Lee Moore? ¿Cuándo cometió sus crímenes? Henry Lee Moore asesinó a su madre y a su abuela con un hacha solo unos meses después de los asesinatos de Villisca. Un modus operandi similar al uso de un hacha y un espacio de tiempo tan corto empieza a ser difícil creer en las coincidencias. Exacto, y no termina ahí. La Wikipedia menciona que ambos hombres son sospechosos de otros asesinatos sin resolver en la época, también con hachas como arma homicida. Es decir, que podríamos estar hablando de asesinos en serie que se recorrían el país dejando un rastro de sangre. ¿Podría Villisca haber sido solo una parada en su macabro viaje? Es una teoría aterradora, pero hay que tener en cuenta que aunque la Wikipedia menciona estas posibilidades, las pruebas que vinculan a Mansfield o a Henry Moore con los asesinatos de Villisca son en el mejor de los casos circunstanciales. Entiendo, pero la posibilidad de que un asesino en serie sea responsable añade una capa de complejidad a este caso si no se trataba de un crimen personal que buscaba el asesino. ¿Por qué Villisca? ¿Por qué esas víctimas? Son preguntas que nos llevan al terreno de la psicología criminal, un campo que apenas estaba en pañales en 1912. Es fascinante pensar cómo las técnicas de investigación modernas, el análisis de ADN, la elaboración de perfiles psicológicos podrían haber cambiado el curso de la investigación. Imagina poder analizar la escena del crimen con la tecnología actual. Tal vez podríamos encontrar huellas dactilares, rastros de ADN y fibras detalles que en 1912 eran imposibles de detectar. Sin duda es posible que con las herramientas actuales se hubieran podido obtener pruebas concluyentes que señalaran al culpable o al menos descartar a algunos sospechosos. Pero por desgracia estamos hablando de un caso que ocurrió hace más de un siglo. La tecnología de la época era limitada y la investigación se basaba principalmente en testimonios, pistas circunstanciales y deducciones. Aún así, la información que tenemos gracias a la Wikipedia nos permite hacer nuestras propias deducciones, analizar las posibilidades y construir nuestras propias teorías sobre lo que pudo haber ocurrido aquella noche en Villisca. Es cierto, y aunque el caso siga sin resolverse, la búsqueda de respuestas es un viaje apasionante. Cada detalle, cada pista, cada teoría nos acerca un poco más a la verdad, aunque ésta siga envuelta en la niebla del tiempo. Y aunque la ciencia forense moderna podría haber arrojado más luz sobre los sospechosos, hay un aspecto del caso que trasciende las pruebas físicas y el contexto histórico. ¿Te refieres a la época en la que ocurrieron los asesinatos? Exactamente, estamos hablando de principios del siglo XX, una época de grandes cambios sociales y económicos en Estados Unidos. El país estaba urbanizando rápidamente, la industrialización avanzaba a pasos agigantados y la brecha entre ricos y pobres se hacía cada vez más profunda. Es cierto, y no podemos olvidar que en esa época la violencia no era un fenómeno aislado. Las guerras, los conflictos laborales, la delincuencia formaban parte de la realidad cotidiana. Exacto, y dentro de ese contexto, los asesinatos con hacha, aunque brutales, no eran tan inusuales. La Wikipedia menciona varios casos similares ocurridos en esa época, lo que nos lleva a preguntarnos si existía una especie de fascinación morbosa por este tipo de crimen. Y es que la prensa de la época pudo haber influido en esa fascinación. Sin duda, la prensa sensacionalista de principios del siglo XX no tenía reparos en publicar detalles escabrosos sobre los crímenes, alimentando el morbo y la curiosidad del público. Y en el caso de Villisca, la cobertura mediática fue intensa, lo que pudo haber inspirado a otros criminales o incluso a imitadores. Es escalofriante pensar que la propia cobertura mediática del caso pudo haber contribuido a la proliferación de este tipo de crímenes. ¿Crees que eso podría explicar la aparición de sospechosos como Mansfield y Henry Lee Moore?
podrían haber sido influenciados por la información que leían en los periódicos. Es una posibilidad que no podemos descartar. La mente humana es compleja y la influencia del entorno, especialmente la información que recibimos, puede ser determinante en nuestro comportamiento. Es cierto, pero volviendo al caso de Villisca, después de analizar las víctimas, la escena del crimen, los sospechosos y el contexto histórico, ¿qué conclusión podemos sacar? Estamos más cerca de la verdad. La verdad es que a pesar de todos los esfuerzos, el caso de los asesinatos de Villisca sigue siendo un enigma más de un siglo. Después no tenemos una respuesta definitiva a la pregunta de quién empuñó el hacha aquella noche. Es frustrante, pero al mismo tiempo fascinante. Es un recordatorio de que hay misterios que quizá nunca se resuelvan, secretos que se pierden en la niebla del tiempo. Y aunque no tengamos todas las respuestas, este viaje, a través de la información que nos ofrece la Wikipedia, nos ha permitido acercarnos a la tragedia, analizar las diferentes posibilidades y formular nuestras propias hipótesis. Al final, cada uno de nosotros debe sacar sus propias conclusiones basándose en la información disponible y en su propia interpretación de los hechos. Lo importante es que el caso de Villisca siga vivo en nuestra memoria como un recordatorio de la fragilidad de la vida y de la oscuridad que puede esconderse en el corazón humano. Y con esa reflexión damos por concluida nuestra inversión en el misterio de los asesinatos de Villisca, un caso